buenos días. Gracias por sumarse a nuestro primer webinar del año 2020-24. La verdad que con Ale, que aquí está también conectada, hemos estado trabajando durante todo enero y febrero como para armar un bonito año. Estamos a full con nuestro congreso, que ya les decimos para socios y no socios, el 19 de abril. Para socios es presencial y para todo público, sean socios o no, también se pueden conectar a través de el online. Ya está todo publicado en nuestro sitio web. Hoy tenemos un webinar con nuestros socios, flamantes socios Ipsos, donde hablaremos de lo que tiene que ver con las tendencias. Y siempre decimos que las tendencias que se vienen, también es bueno evaluar qué pasó en el 2023, ¿no? ¿Qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no funcionó, las tendencias que dijimos el 2023 y resultaron y demás. Así que hoy vamos a hablar de este tema tan importante. Van a ver que hay algunos temas que nosotros vinimos hablando durante el 2023 y hay otros temas que aparecen nuevos. Pero además, aquí en recalculando que vamos a hacer hoy, le hemos incorporado la mirada del IEX. Saben ustedes que no hay CX sin IEX, ni hay IEX sin CX. Y siempre decimos en DEC una frase que es, cuida a tus colaboradores que ellos cuidarán de tus clientes. Y hoy vamos a ver bastantes tendencias que nos muestran eso, pero además bastantes números y porcentajes que lo avalan. Así que, sin más, les quiero presentar a Francisco Acuña. Francisco Acuña, hola, ¿cómo estás? Él tiene más de 12 años en la gestión y práctica de CX e IEX, con pasos por Chile y Perú. Es parte del equipo de Ipsos, como Head de la práctica de experiencia para Latinoamérica, y sus principales puntos de expertise están en torno al diseño, medición y consultoría de programas de voz del cliente, así como conocimientos de tecnologías Voice of Customer, para habilitar a las organizaciones a la búsqueda del retorno en la inversión. Así que, Francisco, muchas gracias por estar aquí. Una vez más le damos la bienvenida a Ipsos completo como socios y te damos la palabra para que nos compartan este bonito webinar. Muchísimas gracias, Mar. Bueno, no, Perdón, quería decir que al fin ustedes pueden ir dejando sus preguntas y al final Francisco contestará las que podamos hasta las 10 y después quedarán las que queden después de hora. Así que, Francisco, todo tuyo. Muchísimas gracias, Marisa, Alejandra y al equipo de DEC por permitirnos ser parte en este año 2024 como socios. Me indican, por favor, si ya la pantalla la están ustedes mirando. Sí, ok, perfecto. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y justamente como tú decías, Marisa, la idea es que podamos hablar sobre las tendencias que van a ser parte del 2024 en términos de la práctica de experiencia, ya sea para el espacio de CX y también para el espacio de IEX, pero sobre todo también hacer un recuento de lo que fue el 2023. Cómo esto, desde una mirada no solamente desde aquellas personas que están en la práctica directa, como las personas que están involucradas el día de hoy en el webinar, sino que además también en relación a la mirada desde los consumidores y que piensan en su dimensión de clientes, en su dimensión de empleados para poder confluir a partir de estas tendencias en gestiones y prácticas hacia lo que viene el año 2024. Entonces damos inicio a este recalculando y tendencias de las prácticas de la experiencia para el año 2024. Estamos ok. El principal punto sobre el cual nosotros vamos a basar esta conversación es a partir de un Research and Development que realizamos el año 2023 en la segunda parte del año a más de 1000 personas profesionales que están en la práctica de CX y en la práctica de IEX en más de 65 mercados y también en más de 11 sectores en los cuales, tanto a nivel B2C y B2B, vamos a poder identificar cómo y de qué manera entonces las tendencias de la práctica de gestión de experiencia van a ser parte de las agendas corporativas en cada una de las organizaciones. Y con esto, quizás nos vamos de pleno a hablar sobre un primer statement y que guarda relación con lo siguiente. La primera idea que queremos entregar es que hay un reconocimiento en cuanto a la experiencia del cliente como una fuente de ventaja competitiva, pero a su vez también hay una expectativa de reconocimiento en el C-Level.
71% de los profesionales nos indican que van a seguir, o aquellas empresas que sigan invirtiendo van a superar a sus competidores, lo cual avala esto como una forma de ventaja competitiva, mientras este 53, 5 de cada 10 profesionales nos indican justamente que todavía falta o espera que se reconozcan más la práctica de la experiencia en términos de los boards, de los comités ejecutivos de las compañías. Ustedes habrán visto, por ejemplo, cómo en las últimas semanas y meses han habido grandes compañías con procesos de reestructuración y uno piensa y ve cómo la posición, por ejemplo, del CXO, del Chief Experience Officer, todavía no está presente dentro de las agendas corporativas. Esto es una de las maneras en cómo los profesionales ven en que se debiese reflejar también el reconocimiento y la importancia de la gestión de experiencia. Y si nos pasamos a Chile particularmente, vamos viendo algunas cosas que son bien interesantes en contexto a nivel global y a nivel latinoamericano. El primero, un 21%, 2 de cada 10 empresas se reconoce a sí misma como líder en la práctica de CX. Uno lo puede ver desde el vaso medio lleno, si mira que 8 de cada 10 todavía no se autorreconocen como líderes en la gestión de experiencia. Y esto es un camino que pudiese ofrecernos diferenciación en cuanto a compañías. Pero por otro lado, respecto al índice global, estamos 6 puntos por encima. 15% guardan a nivel global en respecto a la visión y la autopercepción de sí mismas como líderes en la gestión de experiencia. Entonces, debiésemos ver eso en contrapunto con el siguiente o la siguiente métrica, que es un 36%. 1 de cada 3 todavía afirma que sus experiencias son peor que lo prometido. Hay aquí un correlato interesante, porque justamente en la medida en que vaya a haber mayor reconocimiento, es decir, mayor visibilidad y además también mayor percepción de liderazgo, las experiencias debiesen ir incrementándose y al día de hoy todavía 1 de cada 3 empresas afirma que esas experiencias son peores que lo prometido. Pero también, cuando empezamos a ahondar un poco más allá en el mismo Chile y en comparación con Latinoamérica, con nuestra región, vemos efectivamente que en el caso de Chile se prevé un aumento de la inversión en los espacios de CX y de IX, en lo que Chile entonces se encuentra en esta potencial posición de mayor inversión en la cual vemos, por ejemplo, en ámbitos formativos, en ámbitos experienciales, en ámbitos de medición y de gestión, que Chile está por encima de la región, con lo cual ustedes, las personas que están en la directa práctica de experiencia del cliente, tienen una oportunidad indudable para poder ofrecer a sus propias compañías y en definitiva hacia sus clientes experiencias a partir de este aumento en la inversión. Estas son buenas noticias, nos ponen un desafío, pero también en contrapunto con lo anterior nos hacen entender que las formas de construir positivos retornos de inversión que den cuenta a los comités ejecutivos de dichas inversiones van a ser cada vez más que la experiencia del cliente sea parte del core de las estrategias de las marcas. Ahora bien, si vemos reconocimiento, vemos el aumento en el ritmo con respecto a la inversión, pasamos ahora a hablar respecto de la madurez. Y es por esto que si antes mirábamos a Chile con un 21% en términos de madurez respecto a la práctica de la experiencia y su gestión, cada vez un grado mayor de compañías se encuentra en un punto intermedio. Y es lo que ustedes están viendo en la parte inferior del gráfico. Cuando vemos año 2021, 2022 y 2023, vamos viendo cada vez, y esto significa que el sponsorship al interior de la organización todavía no está llegando al C-level, al comité ejecutivo. O significa, por otro lado, que el impacto de la evidencia y el vínculo en rentabilidad y CX todavía no es del todo visible. Y esto es algo que, si lo miramos en cifras a nivel contextuales y, por ejemplo, en la región, vemos que en el caso, por ejemplo, del territorio de Brasil, el liderazgo de CX se evidencia en construir personalización o diagnosticar cuán cliente-céntrica es la organización. En contrapunto, territorios como Perú, Argentina o Chile ven en el foco el liderazgo en términos de la evidencia del vínculo entre NPS y rentabilidad, por ejemplo. Y a partir de esto, ver cuán líder la compañía va siendo en la medida en que estrategia y patrocinio, entendimiento del cliente, ecosistema de insights en términos de entendimiento de los clientes, impacto de la evidencia, que es lo que decía anteriormente con respecto al retorno de inversión,
La activación o habilitación cultural y cómo se va permeando en la experiencia del colaborador, en la experiencia del cliente. Factores socioambientales, como por ejemplo los factores ESG, que cada vez van siendo más importantes en la agenda corporativa, o inclusive la hoja de ruta, son algunos de los elementos en los cuales las compañías van trabajando fuertemente. Y si lo miramos respecto a hoy día en la práctica, en el caso a nivel global, cuando miramos estos resultados nos damos cuenta de que justamente evidencia del impacto, estrategia de sponsorship, así como habilitación cultural, son aquellas que mayor oportunidad de mejora poseen, por cuanto están en estadios superiores respecto a aquellas compañías que se autoperciben como fundacionales o en estadios iniciales de la práctica, pero además también con menores porcentajes en términos de liderazgo. Entonces, a partir de estas tres, permítanme hacer un zoom muy breve en cada una de ellas. Y pasemos entonces a hablar de lo primero, que tiene que ver con cómo las organizaciones al día de hoy aprovechan, o todavía son pocas las organizaciones que aprovechan la analítica avanzada y su uso para la toma de decisiones, la evidencia del impacto. Hoy día, de la mano con el contexto en Latinoamérica, en Chile prevalecen las miradas de los profesionales de CX en sus compañías como carentes en términos de analíticas o escasas en cuanto a la evidencia del impacto y el desempeño empresarial. Vemos ahí que está concentrado el 80%. Y por consiguiente, en muchas organizaciones, los KPIs de experiencia del cliente siguen siendo únicamente pagadores de incentivos y no una fuente real de la toma de decisión empresarial, con lo cual vemos justamente que aquí hay un punto sobre el cual empezar a diagnosticarse en cuanto a organización e identificar a partir de la analítica cuánto es el vínculo que existe en términos de los indicadores financieros y operacionales. Pero no solamente de analítica vive o de data vive el hombre, sino que además también vive de gobernanza. Y es ahí cuando el sponsorship empieza a emerger, cuando solamente o porque es parte de la estrategia o porque la gobernanza permite que ocurran las cosas, que fluyan los datos, y como el torrente sanguíneo lo es para el cuerpo humano, justamente dentro de la gobernanza uno puede encontrar una manera en cómo la data y la analítica fluya al interior de la organización, permitiendo justamente que al día de hoy esta gobernanza nos implique que vayamos gestionando la práctica de gestión de experiencia hacia adelante de una manera ordenada, pero de una manera consistente hacia los clientes. Hoy día, casi la mitad de las organizaciones, precisamente un 43%, nos hablan de una gobernanza pero con cierto grado de indefinición al interior de ellas. La práctica de la experiencia es una práctica que implica a toda la compañía, de manera directa o de manera indirecta, y es ahí cuando tenemos que ser capaces de construir, articular y de manera consistente ofrecer herramientas en términos de gobernanza que nos habiliten desde los colaboradores hacia los clientes, pasando por procesos, tecnologías, entre otras, formas en las cuales podamos encontrar justamente que existe un correlato entre la evidencia del impacto y también la percepción de madurez en términos de la práctica de experiencia en las organizaciones. Y por lo mismo, cabe hacerse la pregunta si realmente la madurez importa. Lo cierto es que a pesar de la mejora en la performance, todavía existe una clara necesidad de demostrar el vínculo. Y las empresas que gestionan, y acá ustedes están viendo en pantalla un cliente del sector del retail, que muestra que una subida en las métricas de gestión de experiencia puede evidenciar una ganancia de casi 61 millones de dólares o un aumento de casi 5 dólares promedio por transacción. En contrapunto, la misma organización, una caída en términos de los indicadores de un punto hacia aquel grupo de clientes denominados insatisfechos, puede impactar en una pérdida que ya sea por share o por dejar de comprar de hasta 118 millones de dólares. Estas son cifras súper importantes porque nos permiten entender de lo que aquí hemos hablado hasta ahora, de lo que le importa a las organizaciones, pero más fuertemente del creciente grado de mejoramiento de la experiencia y justamente la evidencia del vínculo que debiésemos ser capaces de encontrar. Entonces, cabe ahora preguntarse o hacerse la pregunta sobre cuáles son las formas de alcanzar mayor liderazgo y diferenciación mediante la práctica. Para lo cual, justamente, viene esta pregunta. ¿Qué desafíos se enfrentan hoy día los expertos de experiencia del cliente y experiencia del colaborador
hacia el 2024. ¿Cuáles son estas? Son tres principalmente donde queremos enfocar al día de hoy, a pesar de ustedes están viendo en pantalla muchas más, ¿ok? Nos queremos enfocar hoy día en poder conversar respecto a la trayectoria omnicanal desde la perspectiva del cliente. Nos queremos enfocar en términos de el aprovechamiento de la inteligencia artificial como un mecanismo que nos permita apalancar reales gestiones de experiencia. Y por otro lado, queremos hablar de la transformación tecnológica desde la escucha, pero que implica un montón de consideraciones más que no solamente van hacia la escucha, sino que también hacia la gestión. Con cada una de ellas vamos a avanzar para poder irles contando un poco más en detenimiento hacia dónde y de qué manera debiésemos pensar cada una de estas tendencias que anteriormente les comentaba. Y vámonos a la primera, vámonos a hablar de omnicanalidad. A pesar del sistemático uso del concepto, lo cierto es que hoy día existe una suerte de subestimación respecto a la omnicanalidad, porque vemos que en compañías, por ejemplo, que tienen experiencias físicas y experiencias digitales, muchas veces existe una pérdida de foco cuando el activo principal, por ejemplo, lo puede hacer la experiencia física. Lo vemos, por ejemplo, en categorías como el retail o en categorías como la banca. Pero también implica conocer que el viaje de la experiencia de compra o post-compra viene fundado de la mixtura de ambos mundos, en el cual en cosa de segundos puede converger. Piensen ustedes en el siguiente ejemplo. Compro en línea, recojo en tienda y experimento un reclamo llamando al call center. Tengo 3 canales de contactos en los cuales interactué por mi experiencia de compra. Y es por eso que la convergencia entonces se toma parte de la agenda, pasando de hablar de un enfoque multicanal a un enfoque omnicanal hacia lo que en Ipsos hemos acuñado como el comercio convergente, que es básicamente la explotación del canal impulsada por la tecnología y además también la convergencia, como lo ejemplificaba anteriormente, entre los entornos y puntos de contacto físicos y digitales. Y esto es sumamente relevante, porque los clientes no piensan en canales, y sus viajes de compra post-compra son cada vez menos lineales. Y hoy día, lo que pudiésemos pensar como una linealidad en la interacción, muchas veces termina siendo una convergencia entre distintos canales de compra, y de ahí la dependencia o el entendimiento respecto a la elección, a la preferencia de los clientes, nos va a empezar a construir una sistemática en la cual, desde la interacción y la estrategia de los canales, vamos a poder triunfar como compañías y ofrecer experiencias cada vez mejores. Pero también cerrar la brecha omnicanal exige seguir avanzando en la integración de canales, y esta integración todavía es parcial en el caso de Latinoamérica. 7 de cada 10 empresas se reconocen a sí mismas respecto a la estrategia omnicanal, y en cuando la estrategia de canales todavía no es concluyente. ¿Por qué? Porque la estrategia en términos de integración es parcial, comparten datos parcialmente, y desde ahí todavía no es posible el llegar a lograr que el primer elemento central de la omnicanalidad, que es la integración de los canales, sea posible. Pero está la integración por un lado, y por otro hablamos de la optimización en términos de la integración de datos. Integración de datos que nos permite avanzar hacia un ecosistema robusto, que permita esta visión integral de clientes. Y en Latinoamérica podríamos decir que estos datos que están nulamente o medianamente bien integrados es donde encontramos el 80% de las compañías. Y en Chile también así se reconoce. Es por esto que la calidad de datos cada vez es más clave para construir el futuro y para empezar a conversar no solamente desde la omnicanalidad, sino que también a partir, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Y es por eso que es necesario gestionar este punto como la base que articula correcta y de manera que la estrategia omnicanal es la adecuada para los clientes. Pero hoy día, tan solo el 10% de las compañías cumple plenamente las condiciones principales para poder, desde nuestro punto de vista, hablar de una experiencia omnicanal. Experiencia omnicanal que, como les identificaba anteriormente, se ve reflejada por el grado de integración de los canales y el grado de integración entre los datos y las diferentes fuentes de información. Y es ahí donde, muchas gracias al equipo que trabajó arduamente por lograr este cruce de información, donde vemos que la gobernanza vuelve a tomar un sitio importante para articular, por un lado, la consistencia de los canales,
la integración de las fuentes de información y la gobernanza como un hilo conductor de ambos, con esta responsabilidad para el éxito y la gestión de la omnicanalidad. Entonces, vemos como, por ejemplo, este dato cuando existe una estructura formal, pero hay integración de canales, y en contrapunto la integración es real y existe justamente una estructura formal con objetivos definidos, vemos que ahí está la antítesis desde donde se paran las organizaciones, y tenemos que ser capaces de poder avanzar, por un lado, a estructuras reales de gobernanza con responsabilidades y roles claros, pero también a integración real de la data que nos permita avanzar en esta concepción de omnicanalidad. Hasta aquí hemos hablado de una de las tendencias, pero quisiera profundizar, y en línea con lo anterior con respecto a la calidad de la data, de cómo al día de hoy se utiliza la inteligencia artificial en la gestión de las experiencias. Este futuro viene dado por este creciente uso, y que también no solamente afecta a los clientes, sino que también afecta a los colaboradores. Y lo cierto es que desde el punto de vista de inteligencia artificial hay una integración todavía muy temprana en términos de la inteligencia artificial, la agenda corporativa y la práctica de la experiencia. En el caso de Chile versus el contexto global, al menos desde el ámbito de la planificación, es un tanto mayor, lo cual nos da algunas pistas en el estadio en el cual nos podemos encontrar en el caso de Chile. Mucho también se habla de que los que lleguen primero van a triunfar. Sin embargo, en este rápido y acelerado contexto, hay que pensar que no solamente hay que llegar, sino que también debiésemos ser capaces como organizaciones de posicionar el cómo quiero que los clientes vean mi trabajo en términos de experiencia y su correlato con el uso de inteligencia artificial. Para lo cual, cuando miramos hacia dónde podemos encontrar la respuesta frente a esta incógnita, la respuesta muchas veces y en muchos de los casos se puede encontrar en el pasado. Anteriormente, el foco estaba puesto en la personalización, en la confianza, en la conversación a medida o en la interacción en la persona a persona, y hoy día, donde nos encontramos, hablamos desde la velocidad, desde la flexibilidad, desde el control o desde la eficacia. Entonces, ¿por qué no pensar en una mixtura de ambos elementos, tanto el pasado como el presente, para poder construir el futuro y hablar así entonces de conceptos como, por ejemplo, la automatización personalizada? Y es ahí cuando la inteligencia artificial va a tener un rol, pero más importante aún, el cómo construyamos experiencias que permitan todavía que la componente humana de personalización sea puesta en marcha. Y es cuando en Ipsos hemos trabajado desde un Research and Development en prácticamente a nivel global para poder confluir en un modelo que habla de 6 grandes elementos o dimensiones en las cuales ustedes, por ejemplo, las pueden ver desde el ámbito del disfrute y ver cómo, por ejemplo, a partir de la analítica predictiva, Spotify al día de hoy es capaz de poder suministrar listas que sean adecuadas a tus preferencias o elecciones y gustos musicales. O vemos, por ejemplo, cuando vemos una aplicación de un banco que crea recomendaciones personalizadas y comunicación bidireccional, otorgándole así al cliente estatus respecto a la relación que puedan tener. Es así como estos 6 drivers nos permiten incorporar la componente humana, la componente relacional, que hemos sido capaces de identificar y detectar, que justamente a partir de esto, elementos como la preferencia, la recomendación y también la intención de continuidad tienen directos impactos en aquellos clientes que ofrecen un mayor grado de conexión emocional entre la marca y entre los clientes, con lo cual estos 6 drivers debiesen guiarnos la hoja de ruta también para poder pensar cómo, desde mi propuesta de valor hacia las interacciones más en concreto, vamos a poder reflejar, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en el delivery de los clientes. Delivery, que no solamente es desde los clientes, sino que también impacta fuertemente en el ámbito de los colaboradores. Y parte de estos ejemplos los podemos encontrar hacia aquellos elementos más personalizados que desde el punto de vista de en lo que yo pueda tener en la interacción punta a punta, me ofrezcan menor complejidad o menor fricción en la interacción. O eliminar procesos rutinarios y complejos que justamente habiliten a los colaboradores que, por ejemplo, están en el delivery de la experiencia o que inclusive están en estadios que no son de directo impacto, sino que más bien de impacto indirecto, pero que están en esa cadena al suministrar experiencias,
podemos encontrar reducción de complejidad. Entonces ahí es cuando hablamos desde el punto de vista de cómo no solamente impacta a los clientes, sino que también a los colaboradores el eje de la inteligencia artificial. ¿Y por qué les comento esto? No solamente por las fortalezas o las bondades que puede ofrecer, sino que además también es necesario y prácticamente imprescindible para las organizaciones que hoy día, desde las skills, desde la forma de pensar, desde también aquellos indicadores que guardan la trayectoria del colaborador, frente a este tipo de emergencia o de innovaciones disruptivas, perdón, nos permitan entonces alinear aquellos elementos y que no así se constituyan en stoppers o puntos que no nos permitan avanzar y que justamente recreen un delivery correcto en la experiencia. Porque cuando miramos a los colaboradores, y este es parte de nuestro Research and Development que vemos mes con mes a nivel global, vemos cómo, por ejemplo, cuando hablamos de que la inteligencia artificial va a cambiar la forma en cómo hace el trabajo las personas, en Chile 6 de cada 10 personas que están ahora desde su dimensión de colaboradores piensan que la van a transformar. Pero más importante aún, no hay que perder de vista que 4 de cada 10, un 38% para ser más precisos, nos indican que existe la posibilidad de que la inteligencia reemplace su trabajo actual. Entonces, en cuanto a la dimensión de colaboradores, no solamente puede ser una fuente de reducción de complejidad o de procesos complejos, sino que también, de no administrarse correctamente, puede transformarse en una fuente de incertidumbre para los colaboradores, con lo cual maneras de poder accionar la hoja de ruta futura en términos de los puestos de trabajo, de las posiciones, de lo que se requiere y cómo también integrar la inteligencia artificial, van a requerir, por ejemplo, de lo que nosotros denominamos como el efecto dominó de la empatía. No solamente pensar desde los clientes, sino que pensar anteriormente desde los colaboradores. Porque hacer lo correcto por ellos es justamente hacer lo correcto por los clientes, con lo cual la mirada desde el punto de vista funcional o lo básico hacia lo emocional va en línea con construir relaciones a largo plazo, ya sea con clientes y también con colaboradores, por lo cual hay que partir desde ya. Y quizás el primer punto de vista es cómo, y justamente lo hablábamos con Marisa, es parte de lo que va a ser este próximo evento y congreso que tiene DEC, justamente habla del propósito. Y el propósito lo miramos como la confluencia entre la marca, los colaboradores y los clientes. Y en cifras de nuestro Research and Development vemos cómo, por ejemplo, un driver emocional como el sentimiento de pertenencia ofrece un alto nivel de correlación en aquellas personas que sienten que el sentimiento de pertenencia desde la propuesta de valor del colaborador y del cliente, cuando existe un alineamiento, los grados de correlación son muy altos y sabemos en cifras también del Research and Development que justamente clientes contentos es equivalente a, empleados contentos es equivalente a clientes contentos y últimamente a resultados en el negocio. Con lo cual, nuevamente, la mirada en colaboradores se hace cada vez más imprescindible. Y de acuerdo a nuestro Global Voices of Experience, donde vemos que están las principales prioridades marcadas por los profesionales que están en el delivery ahora de la experiencia del colaborador, son 3 elementos. Por un lado, educar mejor a la organización respecto al propósito y al valor que tienen los programas de experiencia del cliente. Por otro lado, mejorar el vínculo entre los datos que hoy día confluyen de experiencia del cliente y también de experiencia del colaborador. Y por último, mejorar también no solamente los datos y la calidad de la data desde aquellos equipos que están en el delivery de la experiencia del colaborador, sino que ser capaces de poder conectarlos con data a nivel operacional de las organizaciones. Y esto es un desafío que debiésemos ser capaces de poder ir trabajando, porque en Latinoamérica, nuevamente, el alcance de la colaboración entre los equipos que están en el delivery de la experiencia del cliente y en el delivery de la experiencia del colaborador se encuentran hoy día todavía en estadios iniciales, tan solo un 15%, es decir, prácticamente 1 o 2 compañías de cada 10 colaboran fuertemente y de manera continua entre los departamentos. En antítesis, prácticamente el otro 80% hay un nivel de integración medio o nula colaboración. Y sabemos al día de hoy que esto puede ofrecer un correlato muy potente en términos de el delivery de la experiencia hacia los clientes.
Pero más aún, prácticamente 1 de cada 5 profesionales que están en la gestión de la experiencia del colaborador señala que esta colaboración es sólida entre ambos departamentos. Y aquellos que son líderes reconocen el aporte que ello trae. Aporte que justamente es evidente y es posible de poder demostrar. Y aquí verán cifras que citamos a compañías como Salesforce, en el cual la integración entre la data de UX y la data de CX nos permite justamente entender cómo pequeños cambios en el espacio de la experiencia del cliente y en la experiencia del colaborador nos traen enormes ganancias en términos del crecimiento de revenue y el top line para las compañías. Rapidez que está prácticamente 1.8 veces más en aquellas compañías que tienen la confluencia entre UX y en CX, que ofrecen inclusive otro tipo de beneficios como creatividad o innovación en un 86%, y que además también hay otros outcomes que son posibles de poder trabajar a partir de esto, como por ejemplo gestionar la fuga y la rotación, el bienestar, la salud psicológica, entre otros de los elementos. Y es aquí cuando nuevamente volvemos a mostrar el vínculo de lo que ocurre en el espacio de experiencia del cliente y experiencia del colaborador. Y quizás vale la pena volver hacia el inicio. Y el inicio es escuchar. Y justamente aquellas organizaciones que escuchan a sus colaboradores, el nivel de compromiso alcanza los 74 puntos, cuando se indica que los líderes escuchan los comentarios de los colaboradores. Y fíjense ustedes la antítesis, cuando las compañías o aquellos colaboradores de las compañías sienten que no son escuchados, pasa a 28. Es decir, hay un gap de 46 puntos al día de hoy entre aquellas organizaciones que escuchan y aquellas organizaciones que todavía no son capaces de escuchar de manera continua, de manera recurrente a la organización para justamente construir maneras sólidas de poder avanzar hacia la gestión también del compromiso. Y lo cierto es que en Latinoamérica solamente 7 de cada 10 compañías únicamente realiza encuestas anuales de satisfacción de empleados, el denominado pulso de encuesta de engagement. Y lo cierto es que debiésemos avanzar hacia lo que hoy día tan solo se encuentra en 1 de cada 4 compañías. Aquellas compañías que hoy día están realizando research para poder identificar, por ejemplo, desde el ciclo de vida de los colaboradores, cómo justamente podemos avanzar hacia un sistema que permita y que implique que avancemos en la confluencia entre el espacio de experiencia del colaborador y experiencia del cliente. Y desde aquí, maneras en cómo las organizaciones pueden entonces escuchar a las organizaciones, escuchar hacia los empleados, pueden partir desde los elementos más activos, como lo pueden ser, por ejemplo, aquellos que ingresan a la compañía, aquellos que se van de la compañía, cambios organizacionales y de estructura, que justamente son algunas de las maneras en cómo podemos escuchar a los colaboradores, pero además también podemos avanzar en la medida en que los grados de sofisticación vayan también avanzando, a poder no solamente hacer un feedback de manera activa, sino que también un feedback de manera pasiva, con la escucha a nivel de social listening o el external listening, para poder comprender cómo, por ejemplo, estas miradas permiten entender la posición en el mercado, la marca empleadora, entre otros elementos, para poder de esta manera ser capaces de gestionar lo que va ocurriendo en el ámbito del colaborador. Ya para finalizar, entonces la pregunta y lo que viene a continuación entonces es, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo podemos avanzar hacia adelante y tomar de manera focalizada algunas de las tendencias que hoy día estamos viendo hacia el mediano plazo? Y lo cierto es que justamente queremos volver sobre 3 grandes elementos. Primero, la omnicanalidad. De la omnicanalidad a la convergencia. La promesa de la experiencia debiese ser una promesa de experiencia fluida en el end-to-end, de principio a fin, impulsado desde el elemento tecnológico para impulsar la experiencia omnicanal, la integración de los canales de contacto y la vinculación de los datos. Y por cierto, todo esto apalancado desde el ámbito de la gobernanza. En segundo orden, la inteligencia artificial y la tecnología y cómo la evolución de la gestión de la experiencia. Y por otro lado,
el cómo vamos a recubrir esta automatización personalizada desde el espacio emocional y la componente también que va a recubrir a la inteligencia artificial como un elemento diferenciador, son dos de las maneras en cómo debiésemos avanzar hacia adelante. Y tercero, de la importancia de la experiencia como un ciclo completo, ciclo que abarca colaboradores y clientes, y que cada vez se va uniendo poco a poco, pero que al día de hoy se encuentra en estadios iniciales. Las maneras de cómo podemos avanzar en este espacio, por ejemplo, la vemos en evidenciar el retorno de inversión que esto trae consigo para la compañía. Segundo, identificar maneras desde la perspectiva del colaborador para poder escuchar de manera más continua y frecuente y con esto apalancar elementos que relacionan, por ejemplo, el engagement. Y tercero, en la medida en que nosotros podamos ser capaces de ofrecer miradas espejos entre clientes y colaboradores, por ejemplo, en nuestros programas de research, vamos a poder encontrar justamente una manera de ir uniendo los cabos sueltos y poder ofrecer a las organizaciones elementos de retorno de inversión, pero por sobre todo mejorar experiencias hacia nuestros clientes que apalanquen indicadores del negocio, como por ejemplo recomendación, preferencia o intención de continuidad, que son algunos de los indicadores que más fuertemente podemos estar viendo al día de hoy como aquellos que nos habilitan el positivo retorno de inversión. Con eso hemos llegado al fin de nuestra sesión webinar. Queremos agradecer y ojalá ahora abrir, Marisa, el espacio a las preguntas. Tenemos buenos minutos para poder conversar y discutir y la idea justamente es a partir de esta presentación que podamos abrir el espacio. Bueno, mira, primero me gustaría hacer por lo menos un resumen de lo que más me resonó, y no sé ahí si quieren opinar las personas que están escuchando, también hacernos preguntas. Primero, que hay una evidencia del vínculo entre NPS y rentabilidad. Esto es algo que todas las empresas siempre buscan y buscamos en DEC, y esto es algo bien interesante para que está aquí plasmado, ¿no? Después, el poco aprovechamiento de la analítica para la toma de decisiones. Realmente poquito, y hay evidencia que todas las empresas están trabajando en el tema de los datos. Entonces, bueno, hay un gran desafío, ¿no? De cómo hacer para que esos datos que muchas tienen, de verdad se pueda transformar en información. Y después me quedé con un valorcito que estaba en verde, que dice que solo el 3% de las empresas tienen una persona o equipo dedicado, independiente de que se hable de experiencia, ¿no? Ahí creo que hay mucho por hacer, porque 3% de verdad que es muy poquito. De los desafíos que nos contaste, omnicanalidad, inteligencia artificial y tema de colaboradores. Bueno, de omnicanalidad me quedo que los clientes no piensan en canales. Esa frase creo que todos los que están escuchando nos resuena, ¿no? Porque claro, nosotros hacemos procesos, pero los clientes no van a través de nuestros procesos y muchas veces el proceso está errado, y esto muchas veces se relaciona con el punto 3, que es los colaboradores, porque al final el colaborador es el que pone la cara por la marca y tiene que avalar un proceso que está quebrado. Entonces, ahí bien importante este tema, y también me quedé con un número que solo el 10% de las empresas cumplen con el tema de la omnicanalidad. Acá mucho por hacer en este tema. El segundo, bueno, de la inteligencia artificial me quedo con el concepto de automatización personalizada y volver al pasado. Eso, o sea, a uno dice no quiero volver al pasado, pero entendí como que, ¿cómo hago para que las cosas que funcionaban lo puedo poner en esta era digital y tecnológica, ¿no? Y eso, bueno, ya lo comentábamos días anteriores cuando preparábamos esta presentación, que ese es el gran desafío, ¿no? Porque pareciera que ahora un bot todo me lo resuelve, y no es así, porque hay que poner emoción, hay que poner entendimiento en lo que el cliente está esperando, ¿no? Sea digital, físico o como sea. Por supuesto, el impacto en los clientes se da con colaboradores contentos. Ha mostrado muchos datos de los colaboradores. Y esto de trabajar en 3 ejes, ¿no? Educar en el propósito del CX, mejorar el vínculo de los datos entre IX y CX, cuando los datos son buenos, en general se correlacionan. Y también el tema del growth, ¿no? Que mejora 1.8 veces cuando uno tiene una compañía en que confluye el CX y el IX. Así que bueno, de verdad que me encantó. Ahora vamos a abrir la sesión de preguntas. Tengo una pregunta que acá me hicieron llegar varias preguntas por interno y otras por aquí, pero una por interno de
de los resultados que mostraste de Chile, si nos podrías contar qué tipo de empresas son, si son medianas, pequeñas o qué tipos de industria y eso. Son principalmente industrias, Marisa, que son las que tradicionalmente han estado más enfocadas en la gestión de experiencia. Hablamos del sector de telecomunicaciones, financiera, retail, Ok, y también de salud. Son algunas de las compañías que tenemos marcadas en el caso de Chile, desde variopinto también en términos de tamaño, desde grandes empresas a empresas más pequeñas. La idea justamente es poder reflejar un espacio más holístico respecto a la práctica de experiencia acá en Chile, y justamente de ahí el poder marcar cómo van a ser los pasos siguientes. Y creo que esto también permite que no solamente grandes corporaciones que hoy día puedan tener grandes y fastuosos equipos en gestión de experiencia, miren también lo que está ocurriendo en organizaciones más pequeñas y viceversa. El proceso de claro. aprendizaje es continuo para ambos, y justamente una de las maneras que este research nos viene a entregar es cómo, por ejemplo, desde las integraciones de los datos, como hablábamos, o la perspectiva de la gobernanza, son hoy día elementos complejos que viven todas las compañías de alguna u otra manera o en distinto grado también. Sí, sí. Bueno, totalmente, ¿no? Eso de aprender entre los tamaños de las empresas está bueno porque cada una nace con otra filosofía y una puede aprender de la otra. Bien, voy con las preguntas. Adriana Barriento nos pregunta, ¿cómo se puede abordar la omnicanalidad si hay más de un CRM en los escritorios? ¿Es imprescindible invertir en un solo CRM para tener omnicanalidad? Buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta que en definitiva nos ha tocado ver con muchas compañías que tienen distintos tipos de repositorios o cantidades de datos. Me ha tocado ver compañías que con tan solo un CRM no han sido capaces de poder trabajar justamente en una correcta y adecuada gobernanza o integración, o compañías que tienen más de un CRM que han podido lograrlo. En definitiva, creo que la data y la calidad de la data, en la medida en que exista gobernanza, nos va a permitir avanzar hacia el estadio siguiente, porque primero, y piénsenlo ustedes en hechos tan simples como por ejemplo las mediciones que continuamente podemos hacer en experiencia del cliente. ¿Cuántas veces o muchos de ustedes al día de hoy tienen que acudir a 2 a 3 repositorios para poder construir la base que nosotros requerimos para poder construir la analítica posterior? ¿Esto nos podría simplificar con un CRM? La respuesta es sí. Pero ¿qué viene a continuación? ¿Cómo esa data vive al interior de la organización una vez que tenemos el feedback de los clientes? Entonces, al tener un CRM podría descomplejizar un proceso, pero a su vez no va a subsanar el siguiente. Con lo cual, la mirada del CRM, cuando no existe gobernanza, me parece que hay que poder mirarlo en conjunto para poder tomar una definición. Ok, muchas gracias. Esperemos, Adriana, que hayas tenido tu respuesta. Isabel Astorga nos pregunta, ¿cómo se pueden unir el IEX y el CIEX a través del research, quali y quanti? Bueno, quizás pasemos a hablar primeramente de la conexión que pueda existir entre ambos mundos. Y pongo como por ejemplo bancos. Al día de hoy muchas de las mediciones se hacen en torno a la figura del ejecutivo de atención. Ejecutivo de atención que a su vez también es medido en las encuestas que continuamente uno puede hacer como pulsos que hace de manera recurrente. Justamente, y nos ha tocado en algunos casos que desde la perspectiva cualitativa, uno, hacia la perspectiva del ejecutivo, dos, hacia la perspectiva del cliente y el delivery, identifica aquellos atributos en común que puedan ser mirados de una forma espejo, como denominada. Y esta forma espejo se le pregunta tanto a un colaborador, como lo puede ser un ejecutivo en este caso, como también a un cliente y la perspectiva del delivery respecto a ese atributo. Y no solamente vamos a encontrar grados de correlato muy altos en los indicadores como por ejemplo los de recomendación o los de satisfacción, sino que también vamos a poder precisar en una herramienta y un mecanismo de gestión sobre aquel atributo compartido en común, compartido y mirado desde una óptica del colaborador y desde una óptica del cliente, como por ejemplo lo puede ser los factores de los tiempos de respuesta y demás, y comprender que más allá del delivery en sí puedan estar existiendo elementos de manera tecnológica, de manera de procedimientos para poder trabajar. Y desde ahí hay maneras de poder unir el research de manera cualitativa y cuantitativa, pero sobre todo de unir y conectar tanto CX como IX. Y esto no solamente lo hemos visto en el caso de sectores como la banca, sino que también en sectores como el retail, donde justamente desde una perspectiva granular, cuando uno lo mira a nivel de la tienda,
justamente es posible alcanzar dichos vínculos. Ok, perfecto. Mira, acá tenemos dos preguntas que tienen un poco relación con lo mismo y tiene que ver con si nos, alguien anónimo dice, no me queda claro el universo del estudio, si es de Latinoamérica, y también Claudio Mancilla pregunta si se van a liberar las bases anonimizadas con los datos del estudio. Ahí sí nos podés ampliar un poquito más el estudio. Sí, bueno, en primer lugar, este estudio es de orden global. Tiene alrededor de 990 encuestas aproximadamente, 980 para ser exactos. Se midieron prácticamente en 67 mercados, de los cuales en 8 territorios del caso de Latinoamérica hay datos de cada uno de los países. Un tercio aproximadamente de la base es Latinoamérica y justamente el estudio recorre tanto a nivel global como a nivel latinoamericano y, por cierto, a nivel de Chile. Y la respuesta con respecto a las bases de datos es que, claro, son parte del estudio. Lo que sí podemos compartir es esta presentación para que ustedes tengan los datos y la relevancia tanto a nivel de la mirada de Latinoamérica o la mirada de Chile. Y en el caso, obviamente, existan algunas preguntas más puntuales o ad hoc respecto a industrias u otros, felices de poder contestarlas en otro foro. Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, es interesante porque siempre nos preguntan acerca del CX y acá tenemos una pregunta acerca de cómo sensibilizar al C-Level respecto al valor y rol de medir y gestionar EX. Es una muy buena pregunta y uno tiene que pensar justamente, y si nos tuviéramos que hacer este juego de role-playing, a la gente del board generalmente lo que más potente les resuena como mensaje es la agregación de valor. Cuando miramos desde la agregación de valor o cómo podemos impactar indicadores como el EBITDA, justamente, y veíamos en cifras anteriores que la conexión entre CX e IX impacta hasta en 1.8 veces de mayor rapidez el crecimiento, o cómo, por ejemplo, podemos encontrar en los indicadores de IX, ya sea desde churn o la salida de los colaboradores, maneras de poder ofrecer eficiencias a nivel operacional, porque el coste promedio de un colaborador que se va tempranamente pudiese ser disminuido a través del research en experiencia del colaborador. Esas son maneras en las cuales uno puede llegar al board y al C-level, que en definitiva, y para resumir, lo vería desde dos caminos. Por un lado, la confluencia entre los datos de experiencia del cliente y experiencia del colaborador, para lo cual toca tener esas conversaciones con los equipos de CX y poder llegar a confluir en modelos y que justamente va avanzando hacia ese círculo virtuoso, pero por otro lado, desde el punto de vista de cómo el research, única y exclusivamente desde el punto de vista de experiencia del colaborador, por ejemplo, evitando las fugas tempranas o apalancando el resultado del negocio a partir de modificaciones que el programa puede hacer. Y por ejemplo, cito a uno de los casos con los cuales trabajamos en una empresa desde México, a nivel regional, que es de tiendas de conveniencia, en la cual justamente el programa de IX que trabajamos en conjunto, lo que logró fue que aumentase la explicación de la rentabilidad en prácticamente un 20% a partir de las mejoras que venían derivadas del programa de experiencia del colaborador. Y que simples hechos como tener una buena zona de refrigerio, de descanso para la gente, te puede marcar una diferencia. Entonces ahí viene el tercer elemento, la acción. Cómo yo evidencio a partir de las acciones que tomo del research en experiencia del colaborador, son las maneras en cómo llegamos a un board que está ávido de resultados y cada vez más de poder encontrar nuevas maneras de crecer en las compañías en términos del revenue y del top line. Perfecto. Mirá, enganchado con esta pregunta, acá Julio, hola Julio, aprovecho saludarte. Julio Cisterna nos dice, desde las marcas generalmente se prometen emociones y al interior de la empresa se piensa y se crean procesos. En tu opinión, ¿cuán lejos estamos en Chile de llevar CX e IX a niveles de C-Suite? Para dar la atracción de la experiencia y cubrir los gaps comentados en la presentación. Es decir, con lo que explicaste ahora de cómo se podría hacer para llevar C-Suite, ¿cuán lejos o cerca crees que estamos en Chile, en tu experiencia? Si uno lo mira desde el ámbito, y me ha tocado verlo en distintos territorios en Latinoamérica, uno ve a Chile cada vez con mayores grados de madurez, inclusive así lo muestran los datos en los cuales vemos que respecto al promedio global, Chile se encuentra por encima. Ahora, todavía hay mucho trecho por recorrer, porque si miramos únicamente los datos de Chile, tan solo 2 de 10 compañías se autorreconocen como líderes en la práctica, y prácticamente la gran mayoría, un 50%, se encuentra en estadios intermedios, que ni FU ni FA. Entonces, habiendo dicho eso, una de las maneras de poder
pensar en cómo avanzar hacia adelante en mayores grados de integración, vuelve hacia el punto original de la gobernanza, vuelve hacia el punto sobre en ser capaces de poder primeramente habilitar lo funcional como un eje clave para poder avanzar hacia lo emocional, porque también lo decíamos en nuestras cifras de Research and Development, que justamente mayores grados de conexión emocional te apalancan el negocio, pero hoy día cada vez vemos que tan solo 1 de cada 4 compañías en Chile, indistinto el sector, ofrecen grados de conexión emocional entre sus clientes y sus marcas. No habla que 3 de cada 4 todavía no son capaces de ofrecer lo mínimo indispensable. Entonces, si queremos avanzar a ser percibidos con mayor grado de liderazgo, parte por lo funcional y escala hacia lo emocional. Y eso en los dos ámbitos de cosas. Por un lado, desde la perspectiva de CX, pero cada vez más fuertemente, con todos los cambios generacionales que estamos viviendo también, desde la perspectiva de IX. Ok, perfecto. Aquí tengo otra pregunta que me llega por interno. Vos mostraste la madurez de CX continúa avanzando a un ritmo lento, que es una de las hojas que está donde dice que el 17%, espera que tengo que mirar acá porque no vayan a pensar que veo bien, que el 15% es líder, que el 47% es intermedio y que el 38% es fundacional. Y ahí había varios aspectos donde dice estrategia y patrocinio, entendimiento del cliente, etcétera. Entonces, la pregunta es, de estos factores, ¿cuál es el de mayor impacto para impactar la madurez de CX? De todos esos valores que aparecen allí. Si querés volver en tu presentación eh, para Voy a hacerle más dejarla, contexto. sí, voy a dejarla aquí. Dame Sí, un segundito que estoy volviendo. ahí, en esta, Mira, exactamente. yo te diría que si bien el modelo, porque este modelo que nosotros trabajamos no es un modelo que permita, entre comillas, regresionar o proveer el impacto de uno o de otro principalmente, todos lo vemos como una fuente de importancia en medidas equivalentes, sí te diría que si pensamos en estadios fundacionales, de no existir entendimiento del cliente, definitivamente no es posible avanzar hacia el estadio siguiente. Si lo pensamos desde la activación cultural, tampoco es posible avanzar de un estadio fundacional a un estadio intermedio. Son los dos grandes elementos y te diría como un tercero la estrategia y patrocinio, porque en la medida en que no haya alguien dentro del C-Level que permita que la experiencia del cliente sea un puntal fundamental o inclusive como parte de la estrategia corporativa y me salgo un poco de lo que pueden ser las memorias anuales, sino que realmente como parte de la gestión de experiencia, esa estrategia y patrocinio también es uno de los ejes. Podríamos hablar del primer nivel o más bien que nos permiten avanzar de lo fundacional hacia lo intermedio. Pero después, cuando queremos avanzar sostenida y crecientemente a momentos de liderazgo, cada vez aquellos elementos como la hoja de ruta futura, el impacto de la evidencia y justamente el poder ser capaces de permitir el vínculo entre indicadores de experiencia del cliente e indicadores financieros u operacionales. Y hoy día, cada vez con mayor fortaleza, los indicadores ESG, que están siendo parte fuerte de las agendas corporativas, tienen también un correlato tanto en el CX como en el IX, y justamente esos serían los que nos permiten avanzar hacia el segundo estadio, al estadio de el liderazgo en términos de la práctica. No sé si tuviese que poner cada uno de los elementos, más o menos de esa manera es como nosotros podríamos pensar en ir avanzando sostenidamente desde el ámbito más práctico hacia el ámbito más de liderazgo. Ok, vamos con la última pregunta para terminar a tiempo de que es el compromiso. Ignacio Rojas dice, ante todo, agradecer Francisco su exposición, una consulta. ¿Cuál crees que son las principales dificultades que tienen las empresas en la actualidad de poder contar con modelos que expliquen la rentabilidad del NPS para el negocio? Definitivamente, y gracias Ignacio por la pregunta, porque cuando uno mira la cantidad de datos que las empresas crean día con día, definitivamente esa cantidad de datos existe. Hoy día esa cantidad de datos no está ordenada, hoy día esa cantidad de datos no está gobernada. Entonces, cuando uno habla de calidad de datos, porque ese es el principal problema que existe al día de hoy, y nos ha tocado con compañías poder mostrar el vínculo de retorno de inversión y en algunos casos desistir de poder mostrar el vínculo porque la data o la calidad de ella no es lo suficiente para poder lograrlo. Justamente lo que subyace a ese concepto de calidad de datos es, por un lado, la gobernanza
y por otro lado, la calidad o la integración de aquellos datos que puedan existir en los distintos repositorios. Entonces, en la medida en que exista un gobierno de datos sumamente disponible para los clientes, es cuando vamos a poder encontrar la forma en cómo construir vínculos cada vez más rápidos y más precisos. Y esa es una gran dificultad al día de hoy en las compañías. Nos pasó con una compañía del sector de bienes de consumo a nivel global, del sector tabaco particularmente, en el cual justamente trabajamos en construir el vínculo financiero y fue algo que nos tomó mucho trabajo y que inclusive equipos de data science de casi 40 personas en la compañía no habían sido capaces de poder buscar, y justamente desde el gobierno de los datos es donde estaba el principal problema. Ok. Bueno, acá me dicen por interno que me faltó una de Mariela Tapia. Tú indicaste el 53% de los tú indicaste que el 53% de los profesionales globales de CX estiman que el C-Level no reconoce la importancia de CX e IX. Pregunta si sabes cuál es el número en Chile y qué recomendaciones, bueno, un poco lo hablamos antes, ¿no? Pero si sabes el número de Chile de Sí, este... el número de Chile es un poquito más bajo, el nivel de reconocimiento está con alrededor de 5 puntos aproximadamente, y nuevamente quizás la manera de poder demostrarlo y tiene que ver con el conocimiento que nosotros tengamos del board. Generalmente, desde el espacio de la creación y la adición de valor, es de donde al día de hoy más fuertemente uno puede ir a parar el discurso de experiencia del cliente, cuando no existe el patrocinio desde alguien propio del C-Level. Entonces, cuando uno muestra y es capaz de evidenciar el vínculo, rápidamente se empiezan a abrir puertas para poder construir mecanismos de gestión cada vez más acelerados y que nos permitan buscar nuevas fuentes también de encontrar el retorno de inversión. Ok, perfecto. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias, de verdad muy interesante. Si quedó alguna otra pregunta, después la vamos a responder, vamos a revisar el chat. A todos quienes nos escucharon les agradecemos mucho por estar aquí. Nos quedamos con los conceptos de los desafíos, el tema de la trayectoria omnicanal, aprovechar la inteligencia artificial y todo el mundo de los colaboradores correlacionado con el CX. Gracias, Francisco, gracias a todos los que nos escucharon. Los esperamos en próximas actividades y siempre a su disposición para hablar del Total Experience, que es lo que nos apasiona a todos los que estamos hablando y escuchando. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo.